En este masterclass vamos a hablar de las crisis autistas y estoy feliz de poder traer esta información porque es algo que me ha ayudado a mí muchísimo a identificar qué es lo que le pasaba a mi hijo y por qué a veces gritaba y a veces se comportaba así. Así que este masterclass, que va a tardar como 1 o 2 horas, no estoy segura cuánto, pero vamos, te va a dar todo lo que necesitas saber para qué hacer cuando tu hijo explota, qué hacer cuando tu hijo tiene una crisis autista, cómo prevenirlo, cómo mirarle, qué son las cosas que le molestan más, es decir, cómo conseguir tener una casa con más calma, sabiendo cómo tratar las crisis autistas. Así que estoy feliz de que estés aquí. Vamos a ir con una presentación que espero que sea bastante útil, que espera un poquito entretenida, ojalá. Y vamos allá. Y mientras tanto te voy a ir anunciando durante el curso pues que tengo una sorpresa genial para ti, una cosa que te va a encantar. Te lo voy a decir a mitad de la clase, así que quédate hasta el final. Y nada, vamos allá. Y vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Laura Moreno, soy un coach de padres que tienen niños con TDAH y autismo. Aparte, yo tengo TDAH, mi hijo tiene TDAH y autismo y vivimos crisis autistas, pues aquí en casa. Es bastante duro, así que espero que esta clase te sea súper, súper útil para saber qué hacer en cada momento. Así que vamos allá, vamos allá. Bueno, te voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar primero. Espero que lo veas, perfecto. Aquí está, vamos a quitar esto de aquí. Primero vamos a hablar de qué son las crisis autistas, por qué pasan y, bueno, cuál es el antecedente. Y mira, yo te voy a ir pintando un poquito aquí para que sea un poquito más útil, pero la primera lección es qué son las crisis autistas. Vamos allá. La definición súper simple es que cuando el niño no puede más, su cuerpo explota. Explota, explota, y es que es una cosa que no es una cosa que el niño quiera un juguete y no se lo estés comprando. No es eso, y tú lo sabes. Es más como que el niño de repente tiene tanto impulso dentro, tiene tanta estimulación, tiene tanto tal que no sabe qué hacer y es como un animalito atrapado que explota. ¿Y qué pasa dentro? Pues mira, lo que pasa es que su cerebro se satura y no puede pensar con claridad. Es decir, pasa del cerebro lógico que puede pensar al cerebro animal, a la amígdala, que es solo lo de pelear o luchar o helarse o no hablar. Eso es lo que hace. Y es que no puede, y esto es muy importante, no puede controlar su comportamiento. Porque a veces intentamos razonar con ellos, pero vamos a hablar de esto, pero es que no lo sabe ni él, no sabe ni él lo que está pasando y no puede controlarlo, ¿vale? Y entra en modo de supervivencia. Así que muy importante que él no elige comportarse así, que esto es un evento muy traumático incluso para él, que es que no lo está eligiendo, sino que su cuerpo se está rebelando porque hay algo que no puede, con lo que no puede y eso es la crisis. Vamos a ver, ¿qué es muy importante que sepas? Primero, ya lo hemos dicho, no es su culpa. O sea, esto es importante. No es que te está ni manipulando, ni es mala educación, ni se está portando mal. Nada de eso. No es nada que él haya hecho, no es nada que él esté eligiendo, nada de eso. Es que su sistema está totalmente desregulado. Es como una televisión que está a punto de explotar porque está sobrecargada. Y le faltan recursos en ese momento. O sea que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No es él. ¿Ok? No es él, no le eches la culpa, no vayas luego a decirle, mira lo que hiciste antes, no le hagas sentir culpable porque se va a sentir peor y no tiene la culpa él. Y lo siguiente que quiero que sepas es que, mira, amor, por más que tú lo pienses, que yo de pequeño le dejé caer, ¿qué pasó en nuestra casa? Que le dejé llorar, qué tal, qué cual, no es tu culpa. Quiero que repitas esto conmigo. No es tu culpa. Mea culpa, mea culpa. No, caca. No es tu culpa, amor. No es tu culpa. Y no es que hicieras nada mal cuando él era pequeño. No lo hiciste. No es eso. No es que hiciste nada mal. Tampoco no es que tenga un trauma y no es porque no le quieras de una forma suficiente. No es nada de eso. Y por supuesto, no es porque no le sepas educar o no le supieras educar. Nada de eso. No es porque no le castigas suficientemente, no es porque se está portando mala posta, no es porque soy una mala madre. Olvídate de esos no es porque no nos sirven para nada. Y es más, lo que hacen es evitar que tú corrijas la situación. Si te quedas en él es su culpa de él o es mi culpa y ahora qué hago y ahora qué hago y lo hice mal, lo hice mal, no nos sirve para nada. Olvídate de eso. Vale, vamos a hablar de lo que sí, 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 sí es tu responsabilidad. ¿Vale? Hemos entendido que no es tu culpa, pero sí tienes que ser responsable. ¿Y de qué tienes que ser responsable? Primero, de regularte a ti misma, ¿vale? Como tú puedas, tienes que regularte.
tienes que estar calmada, tienes que respirar, tienes que saber que lo puedes hacer, tienes que estar confiada. Eso sí es tu responsabilidad, regularte. Tú eres el comandante de este barco, tú sabes lo que hacer, ¿ok? Tienes que regularte y tienes que estar calmada. No nos sirve para nada que tú empieces a gritar, que empieces a berrear, que empieces a llorar. No sirve para nada, ¿vale? Otra cosa que sí es tu responsabilidad es entender qué está pasando. Y adoro que estés aquí en esta clase porque es lo que estamos haciendo. Estamos entendiendo qué es esta crisis autista y qué está pasando dentro y estamos aprendiendo para poder utilizarlo a nuestro favor. Así que me encanta que estés aquí, enhorabuena, estás aquí entendiendo y me encanta. Y la otra cosa que sí que tienes que hacer es tienes que guiarle. Tienes que guiarle en esta situación tan traumática para él. Cuando tiene una crisis autista, tú tienes que guiarle. Y a veces esa guía va a ser estar calmada y estar cerca de él y no tocarle, y eso está bien. Y otras veces esa forma de guiarle va a ser dándole una distracción, dándole algo que le gusta, dando tal. Tú puedes hacerlo. Y por supuesto, después, que esto es muy importante, y creo que no lo he puesto aquí. Tienes que, ay, me encantaría poder escribir, porque si no, esto va a ser un rollo patatero. Vale. Tienes que aprender, aprender. Eso es, súper importante, porque si tú no aprendes de lo que está pasando, pues no vas a poder evitar estas crisis autistas, que lo que tienes que hacer al final, en el fondo, es aprender a evitarlas, aprender cuáles son las cosas que le molestan demasiado y por las que explota. Tienes que aprender eso, tienes que observarle para poder ayudarle y para poder guiarle y también tienes que aprender a observar esas cosas para que luego él aprenda desde internamente a saber lo que está pasando con su cuerpo y a poder evitar esas crisis porque él conoce su cuerpo perfectamente y entiende por qué pasa cuando está haciendo así con los brazos, entiende lo que está pasando, ¿vale? Entonces es muy importante que esto lo aprendas. Bueno, vamos a ver cómo cambio ahora estoy aprendiendo todavía este programa, así que discúlpame, pero bueno, esas son las cosas, eso es por ahora lo de qué es una crisis autista y espero bueno, que te esté siendo súper útil. Vamos a hablar ahora de los tres tipos de crisis autistas que es interesante, porque mi hijo este fin de semana suele tener el primer tipo de crisis autista, pero este fin de semana me enseñó que también tenía el segundo tipo y yo tuve un tercer tipo de la crisis autista también este fin de semana, así que hemos pasado por todo. Y yo no creo que sea autista, pero sí que he pasado por una de las fases que es muy parecida y entiendo perfectamente lo que es. Así que si necesitas tomarte un descansito, párate, cógete un vaso de agua. Recuerda, toma notas, por favor, toma notas durante esta presentación porque te va a cambiar la vida. Es que te va a cambiar la vida y la de tu hijo. O sea, hay tantas cosas que es que tienes que saber llevar con las crisis autistas y hay tantas cosas con las que lo puedes mejorar. Así que vamos a seguir. Un vasito de agua. Yo me tomo aquí un poquito de mi batido que tiene chocolate, espinaca. ah, tiene de todo. No le he puesto no sé, no le he puesto una flor ahí dentro para machacarla porque tiene espinaca, plátano, de todo, de todo. Bueno, vamos allá. Seguimos con los tres tipos de las crisis autistas, así que vamos allá. Y esto no sé si funciona o no funciona, eso de ahí. Vamos a ver un momentín. Reacciones. No, 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 no. La voy a armar como siga tocando, así que creo que no voy a tocar nada más. Que me gustaría ponerme ahí contigo, pero no sé si me va a dejar. Nada, nada, reacciones, background, tampoco quiero el background, este background es un poco loco. Background, pasamos del background. Bueno, vamos allá. Yo estoy intentando quitar esto, pero no sé si me deja quitar la carita esta de aquí. Venga, perfecto. Ahora vamos a hablar de los tres tipos de crisis autistas, que esto es una pasada. A ver, tres tipos de crisis autistas. Mira, vamos a ponerlo en otro color porque me siento alegre. Mira, tenemos el meltdown, tenemos el shutdown y tenemos el burnout. Y pasan para los tres, para autismo y para TDAH. Así que vamos uno a uno, pero rápidamente, miren, muy importante esto, el burnout
Perdón. El meltdown es una explosión hacia afuera. O sea, el niño estalla de una forma tremenda hacia afuera. El shutdown es una explosión hacia adentro. Es decir, el niño se mete para adentro, se encoge, se encoge, se encoge y nada, se queda como que no puede hablar, que no te responde, etcétera, etcétera. Y el burnout es el que se ha acumulado a través del tiempo, es decir, el niño pues lleva mucho tiempo intentando escribir, no puede, tal cual, y de repente en el burnout aparece que ya no quiere ir al colegio. Ya no quiere ir al colegio, ya está harto, no puede más, está totalmente quemado. Pero vamos a ver, estas son las tres diferencias claras del meltdown, shutdown and burnout. Vamos a ir uno a uno. Empecemos con el meltdown, y este es el que se conoce más como una explosión, y esto es lo que he vivido yo en casa. Y es decir, cuando digo que lo he vivido es desde que hace 2 o 3 años, pues es que me acuerdo situaciones verdaderamente horribles donde no era una pataleta normal, es que no era un berrinche, una pataleta normal, es que mi niño me daba miedo, es que me daba miedo. No era normal. Yo no veía nada parecido con otros de mis amigos y sus hijos, nada parecido. Entonces, yo lo llamaba explosiones. Ha tenido una explosión, ha tenido un tal, he oído gente que lo llama cortocircuitos, crisis. Yo lo llamaba una explosión, porque es que no lo entendía, que del 0 al 1000 en 0,1 segundos y yo no entendía lo que pasaba. O sea, era una cosa terrible. Y bueno, lo que pasa es que es un desbordamiento del sistema nervioso hacia fuera. Y la verdad es que esto es bastante desafortunado, porque claro, cuando tienes un niño que tiene explosiones hacia adentro y se lo traga todo, pues es más fácil. A ver, no estoy diciendo que el niño pues lo esté pasando mejor o peor, no hablamos de eso, es para la madre, para el padre, es mucho más fácil, porque este desbordamiento, esta explosión, bla, 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 es hacia afuera donde todo el mundo te ve, en el centro comercial, en el avión, en la fiesta de cumpleaños, y estás rodeado de un montón de gente, un montón de otros padres que te miran, te critican, mira esta, y a lo mejor no te critican, a lo mejor no dicen nada, pero tú estás inventando historias. Y lo peor es que tú necesitas tiempo con tu niño a solas para saber lo que está pasando y como tienes en tu cabeza esto de me están mirando, qué dirán, no sé qué, ay, qué vergüenza, tal cual, es muy difícil. Es muy difícil, ya te digo, porque es hacia afuera y es una explosión que desde fuera se ve como un niño a lo mejor malcriado y una madre que está desbordada y que no sabe. Eso es lo que se ve desde fuera. Y gente que no entiende estas expresiones autistas, pues juzgan mucho a la madre por no meterle 2 leches al niño. Es lo que dicen, ese niño le metió 2 leches o tu niño va a acabar en la cárcel o tal cual. Que son cosas que nos duelen mucho a las madres porque de verdad que estamos intentando hacer lo mejor que podemos, pero es una situación que nos desborda. No sabemos qué es y nos desborda. ¿Y cómo se ve? Pues gritos, llorar, tirar cosas, agredir, se va, huida. En mi hijo, pues son gruñidos. Mi hijo a ver, voy a poner gruñidos que acaban en si no le haces caso, fíjate, mi hijo empieza a gruñir bajito, bajito, como "Ar, ar, ar". Y, y si no le haces caso, empiezas un poquito a y parece que te está diciendo que te vayas. O sea, es un perro que está como gruñendo y quiere que te vayas. Entonces tú te vas pues para que se calme. Pero no es así, te despista mucho porque sigue gruñendo y si no le haces caso, sube, 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 empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir más, empieza a subir más y si ya no le haces caso, ahí empieza pues a tirar cosas, a pegar, a tal cual. Una cosa que empieza muy despacito, empieza aquí y que si no lo, no lo si no intervienes aquí, pues estos son 15, 20 minutos que son, puf, la leche. O sea, son la leche, son la leche. Eso es lo que pasa con mi hijo, son los gruñidos. Hemos vivido mucho, mi hijo tiene normalmente las explosiones, normalmente, no tanto las otras dos, más las explosiones. Bueno, ¿y por qué pasa cuando un niño tiene autismo? Pues normalmente por sobrecarga sensorial. Hay mucha luz, mucho sonido, mucha estimulación, mucho, muchos sentimientos dentro, mucha frustración y enfado. Claro, aquí llegan los niños con TDAH o ADHD, les pasa por esto. Es un poco diferente, que es frustración, enfado. Y cuando tienes, como te dijo, que mi hijo, que tienes los dos, autismo y TDAH, pues claro, le pasan por muchas cosas, por la sobrecarga sensorial, pero también le pasa por la frustración, el enfado, le pasa por los cambios, la rigidez, cuando tiene que cambiar
estar en casa, ir al colegio, cuando, por ejemplo, las normas, alguien no sigue las normas, eso entra en el tema de rigidez, cuando las interacciones sociales confusas, le pasa mucho a mi hijo cuando alguien le acusa de ha hecho trampas o, puf, madre mía. Otro también es la impulsividad, también puede pasar por esto y por tener que esperar en una cola, también pasa. Entonces, claro, cuando tienes un cóctel Molotov, cuando tienes las dos cosas, autismo y TDAH, uff, ahí la explosión, pues hay muchas, muy a menudo, no sabes qué hacer, te da por todas partes y como madre, pues es que no tienes ni idea, no tienes ni idea qué hacer. Si no entiendes lo que son las crisis autistas, pues es que no sabes por dónde pillarlo. Y ya te digo, ¿cuál es la clave de esto? Recordar que no es conducta de tu hijo, que no lo está haciendo aposta, sino que es una pérdida del control de su sistema entero y que no es la culpa de él, ¿vale? Eso es muy, 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 muy clave. Vamos a ver, ahora vamos a hablar de la siguiente forma de crisis autista. Y déjame que te pare aquí. Vamos a ver, ¿dónde estás? Bueno, si tienes alguna pregunta sobre crisis autistas y explosiones, pónmelo aquí más abajo en los comentarios. Y también decirte que tenemos un grupo que se llama Casas con Calma, que es un grupo de apoyo de mamás y de papás que tienen niños autistas y que tienen explosiones, sobre cómo comportarnos y cómo educarles bien. Y que tienes el link aquí abajo, se llama Casas con Calma, son reuniones semanales, todas las semanas nos reunimos los viernes y hablamos de estos temas y hablamos de cómo solucionarlo. Así que chequéalo aquí abajo y ahora vamos a hablar del apagado, del shutdown. Si puedo conectar ahora a compartirte el desktop un segundito. Vamos allá, cara, screen. Espero que me estés viendo ahora el screen. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de los shutdowns, el apagado. Y esto lo acabo de vivir hace poco con mi hijo, así que es bastante nuevo, lo he vivido ya muchas veces con él, pero nunca sabía cómo llamarlo. Yo pensaba que era pues que estaba siendo vago, que no quería hacer una cosa que yo quería, que estaba manipulándome. Y ese es un nuevo vocabulario que tenemos que tener, que es que no nos manipulan, de verdad, que no es tanto manipulación cuando están en estas crisis. Así que vamos a ver ahora el shutdown o apagado. ¿Qué es esto? Otra vez. Esto es un desbordamiento hacia, otra vez lo mismo, pero va hacia adentro. Tienes aquí la personita, tu hijo, tiqui tiqui ti, y la explosión es hacia afuera y esto es hacia dentro, ¿vale? ¿Cómo se ve? No habla, no responde, se aísla, se queda como bloqueado, como tu Windows cuando está congelado que no responde, ¿vale? Y ahora te voy a contar un ejemplo que nos pasó la semana pasada. Y en el autismo es muy común, es una protección ante el exceso de estímulos. Y en el TDAH o ADHD es un poco menos frecuente y aparece con ansiedad, vergüenza, saturación emocional. Y lo mismo, no es que te esté ignorando, es que está completamente desconectado pues porque no puede, no puede. Recuerda que los niños autistas o pues que como que tienen una antena gigante de lo que les enseña el mundo y como que esta antena les amplifica todo lo que es. Es más sonido, más luz, más emociones, todo más. Entonces se desborda mucho más que nosotros. No tienen ese filtro y son como más un poquito en crudo. Vienen del universo, preciosas almas, y vienen más en crudo. Les falta como el filtro que los demás, la capa que nos han puesto a todos los demás, pues les falta un poquito a ellos, esa capa protectora. Por ejemplo, qué pasó con nosotros la semana pasada? Pues mira, después de yo empezar a preparar esta serie, este masterclass, empecé a darme cuenta bueno, que había 3 tipos, que yo solo sabía que había uno, lo de la crisis autista, que lo acabo de aprender, pero que había más, que empecé a ver muchos vídeos como de shutdown, de burnout, y yo como, ¿qué será esto? Y eso que mi hermano, no mi hermano, mi hijo y yo, la hora de entrar en clase son las 8:20 de la mañana, ¿no? Y a las 8:22 cierran la puerta principal, la del patio, y hay que ir por la puerta del colegio, que es más pequeñita, ¿sí? Y eso a mi hijo, pues, le vuelve loco, no quiere eso, quiere de verdad ir por la puerta principal, porque, es muy tímido y siempre quiere ser uno más. O sea, no quiere llamar la atención, a veces va con capucha, o sea, quiere como desaparecer casi, o sea, es como no quiere, no quiere. Y entonces, empezó, y nos ha pasado otra vez esta mañana, fíjate, qué desastre. Empezó a gruñir,
así bajito. Y yo pensando: "Ay, Dios". Y yo en este caso, pues le cogí la mano y venga, venga, vamos, sigue, 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 porque hay que sacarle de ahí. O sea, si se queda en el gruñido, va a subir, subir, subir. Entonces empezó a griñar un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto. Y ahí ya dije yo: "Venga, vamos a sentarnos aquí un momento en la oficina del colegio, en un banquito", nos sentamos y ya veo que se tumba en mí. O sea, a veces lo que ha pasado normalmente es que de aquí va aquí, sube más, sube más, sube más y no podemos a ningún sitio y nos vamos a casa porque no está en condiciones. Pero en este caso, subió, 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 nos tumbamos en este banquito, yo estaba aquí enseñándole creo que una cosa en el móvil o hablando con él y él estaba tumbado con la cabeza en mis piernas y de repente le empecé a tocar la cabeza y acariciarle y nada, se quedó ahí muy tranquilito y yo pensaba, qué raro es esto, ¿no? Porque a veces es como que cuando insisto, pues se va a más, a más, a más, a más y a más, a más, a más y es peor. Pero en este caso no insistí, sino que le dije, túmbate aquí, tranquilo, túmbate, vamos a ver qué pasa, túmbate. Y le empecé a tocar la cabecita, tiquití, tiquití, tiquití. Y como que se calmó, pero que se quedó como demasiado calmado. Yo no sabía qué estaba pasando, o sea, se quedó ahí quieto y demasiado calmado. Y lo mismo, esta vez en vez de insistirle y que suba la explosión, estaba yo más calmada. Y Am, entonces lo que pasó es que llegó su profesora y dijo algo como: "Venga, Max, venga, vamos, no pasa nada. Venga, vamos, vamos a la clase. No, si todavía es pronto, si acaban de entrar los niños, vamos por la puerta de atrás, no te ven, tú tranquilo, no sé qué, venga, vamos, no, no pasa nada". Y otra vez empezó a gruñir y nada, se quedó ahí la profesora conmigo porque es más, no es una profesora, es como la persona que nos han puesto para que le ayude. Y ella estaba, bueno, ¿sabes qué voy a hacer, Max? Me voy a hacer mi yogur con mi frutita y vuelvo en 5 minutos. Y bueno, ahí estábamos los dos. Que ya dejó completamente de gruñir. Dejó de gruñir, ya esto no pasaba. Y simplemente estaba tumbado. Estaba aquí tumbadito, yo tocándole la cabeza, no sé qué. Y ya volvió la profesora, la para, y dijo, ¿cómo estás, Max? Venga, vamos. Y ya veía yo que de aquí no había no, 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 que no podía ser. Él estaba totalmente como un animalito atrapado, tumbado encima mío. Ya dije yo: "No", ya me quedé mirando un poquito así. Le dije: "Oye, Max, ¿quieres que nos vayamos a casa a descansar y luego vuelves?". Y me miró con cara de mucha esperanza. "Sí, sí, por favor. Sí, sí, por favor. Sí, vámonos, vámonos". Y ahí me ablandó el corazón tanto, porque es que es lo que él necesitaba. Estaba pasando por un shutdown, que yo nunca había entendido lo que era un shutdown hasta hacía unos días, no sabía que era un shutdown y justo le estaba pasando eso. Entonces le cogí, nos fuimos en el camino, estuvimos hablando de esto, le estuve hablando de lo que estaba aprendiendo de los shutdowns, meltdowns y todo eso, la verdad es que le gusta mucho que le hable de estas cosas porque va aprendiendo que no es él, no es culpable, sino que hay algo que es autismo, que es lo que le está pasando. Entonces fuimos a casa y se puso muy tranquilo y me dijo: "Mamá, lo siento mucho". Y directamente para las personas que piensan ahí fuera que es manipulación, que no quiere ir al cole, que es un niño malo, tal, tal. No, 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 no. Directamente llegamos a casa, bajó las escaleras, se metió en su cama, yo cerré las cortinas, puse la luz tranquilita y se quedó dormido al momento, se quedó dormidísimo, o sea, se quedó durante 2 horas estuvo durmiendo, me dijo: "Por favor, túmbate conmigo", me tuve un poco como con él, le toqué otra vez la cabecita y se quedó dormido y eso fue pues tuve un shutdown, básicamente un shutdown, un apagado del sistema. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el trigger? Como mi hijo tiene los dos, pues ahí fue la ansiedad, la vergüenza, la saturación, em, exceso de estímulos, a lo mejor, pero esa ansiedad, esa vergüenza hizo que su sistema se apagara y no hubiera sido una buena idea que fuera al colegio. Después, ¿qué pasó? Que se recuperó a las 11 de la mañana, se recuperó y llegamos para la hora de la comida y tuvo un día estupendo, me dijo la profesora, y nada, fue maravilloso. Otra cosa que os tengo que contar es que desde que sabemos que hay un diagnóstico de autismo, antes los profesores eran mucho más críticos con él, como que tiene que aprender, no puede comportarse así, tal cual, y ahora son muchísimo más comprensivos y muchísimo más apoyo. Es decir, cuando pasó esto, llegó la directora del colegio y me dijo: "Laura, ¿todo está bien?". "No, no, nos vamos a ir a casa, tiene que descansar". Y otras veces que me hubiera dicho: "No puede ser eso, los niños tienen que", porque es una tía un poco estricta, dijo:
lo que tú necesites, ahora mismo le aviso a la profesora, lo que necesites. Y a mí eso se me clavó. Dije yo: "Dios mío, esta mujer que había sido tan crítica conmigo antes, guau, estaba súper apoyándome". Así que, bueno, eso es un shutdown. Seguramente ahora que te digo lo que es, si no lo sabías antes, empezarás a observarlo en tu hijo, empezarás a darte cuenta. Y recuerda que muchas veces hay que simplemente que vayan a descansar porque tienen una recarga del sistema y que si siguen insistiendo que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan, pues seguramente van a explotar. En cambio, si les das espacio y les dices, no pasa nada, vamos a hacer esto, pues te lo van a agradecer, pero toda la vida, ¿vale? Es increíble. Ok, so let's continue. Vamos a seguir. Y quería hablaros ahora de... Menudo lío que tengo aquí. El siguiente es... Aquí lo tenemos y me he tenido que cambiar de ahí porque había mucho sol en mi cara. El burnout. Y esto es directamente el agotamiento de las crisis autistas. Y es que es un desgaste crónico del sistema nervioso. Y se ve como cuando hay más sensibilidad, más meltdowns, shutdowns, hay mucho cansancio y hay retrocesos. Un ejemplo muy claro de esto es cuando los hijos no quieren ir al cole. Es decir, cuando los hijos tienen como que no quieren cole. Eso se ve claramente porque es como, mira, lo han intentado todo, los profesores les meten mucha caña y es que no pueden. Y eso es un retroceso pues enorme en niños autistas que ya no quieren ir. Y se ve porque lo han intentado todo, están cansados y no pueden con la vida yendo al cole y entonces pues se ve en eso. ¿Cuándo es muy frecuente en el autismo? Pues mira, muchas veces cuando están haciendo masking, que es esforzarse por encajar y hay una sobrecarga constante. Es decir, por ejemplo, en el colegio la profesora está continuamente, venga, dale, inténtalo, inténtalo. A nosotros nos pasó mucho cuando intentando escribir, mi hijo tiene disgrafia, entonces era muy difícil para él escribir y la profesora, venga, venga, que lo intentes, hasta que no pudo ser. No pudo ser, no pudo ser y el niño durante un tiempo ya no quería ir al colegio. O sea que es un tema que no quieres que te pase. Después, en el TDAH o en el ADHD, como se dice en inglés, se ve con fatiga mental, frustración acumulada y la sensación de no puedo más. Y lo mismo, no puedo más, pues al final no voy a la escuela, problemón, porque no puedo más, no me entienden y intentan que yo haga cosas que es que no puedo hacer. Entonces, de nuevo, la clave es no empeora, es que está agotado y necesita un descanso. Así que estos son los tres tipos de crisis autistas y lo que te voy a enseñar ahora es lo que puedes hacer. ¿Cuál es la solución? Aquí, esto es muy importante. ¿Cuál es la solución a esto? Ya te he contado todo lo malo que hay. Venga, dime, Laura, ¿cuál es la solución? Por favor, por favor. Pues primero, busca ayuda y aprende. Es decir, con comunidad, con profesores, con diagnósticos, con coaching, con la comunidad como Calma en Casa, que es la comunidad que tenemos nosotros. Em, a ver, un segundín. Donde en esta comunidad lo que hacemos es pues reunirnos todas las semanas y hablar de lo que nos está pasando, que es en realidad lo que necesitamos, una persona pues que nos ayude. Después, el coaching es pues trabajar con alguien como yo o alguien parecido que te ayude a hacer un coaching de padres, que te diga estrategias sobre lo que hacer con tu hijo en casa y hablar con los profesores, tener diagnósticos. ¡Buah! Lo de los diagnósticos es tan importante. Ya sé que es mucha pasta, seguramente si no lo haces por lo privado, pero es que si no tienes un diagnóstico nadie te toma en serio. Y lo peor es que creen que tú eres la culpable de lo que está pasando, que das una mala educación y eso es una desgracia para los padres, porque encima de ser un momento muy difícil que estamos pasando, encima que nos echen, que nos digan que somos nosotros, pues es mucho peor. Otra solución, otra cosa que tenemos que hacer, pues buscar soluciones. Aquí esto es muy importante. Lo que tenemos que hacer es hacer una lista de los problemas comunes que tiene nuestro hijo, como por ejemplo llegar tarde, la consola, las citas con los amigos, tal cual, y esforzarnos en implementar soluciones a esos problemas, como tener reglas, horarios, procedimientos, tener reuniones semanales, como que buscar esos problemas comunes continuamente y luego, que me falta aquí, buscar estas soluciones, que lo que vamos a hacer es hacerlos con nuestro hijo a la vez. Le vamos a preguntar, oye, colaborar con el hijo. Vamos a hacer, oye, mira, esto es lo que está pasando, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Vale? Y entonces buscar los problemas, las soluciones
y luego implementar estas soluciones poco a poco. Tampoco te quemes porque son muchas cosas a cambiar y no necesito que te quemes. Entonces, poquito a poco ir implementando cosas. ¿Qué más tienes que hacer? Paciencia, empatía y mucha calma. Uf, paciencia, empatía y calma. Y esto es muy difícil, pero sobre todo mucha paciencia. Te lo voy a poner aquí también. Bueno, paciencia enorme con él, contigo, con tu familia, con los profesores, con todas las personas que te tocan, que es que a lo mejor no saben por lo que estás pasando. Pues paciencia, pues para trabajar con él, para implementar las soluciones, para tu familia, para explicarles lo que está pasando. Y eso también llega al tema de comunicar. Comunícate, es decir, hacia afuera. Habla con tu pareja. Tenéis que tener un método común para trabajar estas explosiones. No vale que él te diga, oh, es que esto no existe, es que yo no creo en esto, es que tal cual. No, 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 tenéis que estar en el mismo lado. Lo mismo con el colegio. Habla mucho con el colegio. Háblale de lo que está pasando, los diagnósticos que estás teniendo, lo que está pasando en casa, qué estás probando. Y también con la familia y amigos. Y esto es muy importante porque si, por ejemplo, como haces, como voy yo, que voy una vez al año, bueno, suelo ir el verano entero a España con mi familia, pues es muy importante comunicar cómo tratar con tu hijo. ¿Qué tienes que hacer? Y cuando tienes un diagnóstico, lo mismo, te toman mucho más en serio en vez de simplemente decirte que eres una mala mamá, ¿sabes? Y comunica también con tu hijo. A lo mejor esto entra un poquito en lo de dentro. Comunica con tu hijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás averiguando sobre él? ¿Qué cosas estás haciendo? Enséñale sobre el autismo. Háblale de lo que es. Cómprale libros. Métele, por ejemplo, acabamos de apuntar a mi hijo a un curso de golf para niños con discapacidades como TDAH, autismo. O sea, métete en todas estas oportunidades. Y me encantó porque yo no sabía si iba a decir que sí o que no, pero le gustó mucho que iba a ir con un amigo suyo que también tiene TDAH y que los profesores de este campamento tal cual están específicamente formados en explosiones, que es que yo no sabía eso, pero bueno, eso le encantó. Le dije, o sea, mamá, así que si tengo una explosión, si tengo un tantrum, ¿van a saber lo que hacer? Y yo, sí, justo les han enseñado lo que hacer. Dice, entonces sí, entonces sí. Increíble, ¿verdad? Y mamá, ¿vas a estar tú allí? Sí, 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 yo voy a estar allí. O sea, increíble. Entonces, comunícate que también con tu hijo lo que está pasando. Escúchale bien, repite lo que está diciendo, habla mucho de active listening, como una comunicación muy clara, muy buena con tu hijo. Y después lo siguiente, conecta con tu hijo. Y no sé por qué he puesto aquí esto, que esto no es, esto quítalo, pero básicamente conecta con tu hijo en plan, juega con él, habla con él, pasa tiempo con él, juega a la consola, lo que necesites hacer. Entonces, esto es cómo solucionas el tema de las crisis autistas, un poquito de cómo lo vas solucionando. Pero bueno, vamos a seguir hablando, no te preocupes, te voy a dar un poquito de un pequeño descanso y a mí también, porque ya te digo, llevamos ya media hora aquí hablando, así que tómate un descansito y ahora venimos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de por qué los niños autistas tienen crisis. Y esto es una pregunta que yo me hacía, es decir, ¿qué tienen en el cerebro? ¿Por qué tienen crisis? Que yo lo quería saber y nadie me daba explicación. Así que vamos allá, pero antes de nada recuerda que también que te metas en la comunidad Casas con Calma, que podemos hablar tú y yo directamente todos los viernes por la mañana, responder a tus preguntas, hacernos piña y así ayudarnos mutuamente, que es lo que necesitamos. Y que el link está ahí abajo y que bueno, que estoy creando un programa de formación también súper chula con estos temas de niños con autismo, con TDAH, con un montón de cosas y para ayudarnos porque somos mamás en el medio de la batalla y tenemos que hacerlo muy bien, así que vamos allá. Bueno, te cuento, te comparto la pantalla, aquí estamos. ¿Por qué los niños autistas tienen crisis? ¿Por qué? 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 Vamos allá. Bueno, hay dos formas, dos cositas. Primero, tenemos que hablar que su cerebro es diferente. Y también vamos a hablar de el caso de que su cerebro es diferente, bueno, pues qué es lo que cambia exactamente. Vamos a ver las formas en las que su cerebro es diferente primero. Primero, las conexiones son diferentes, las conexiones en su cerebro. Y es que las neuronas, algunas, o los cables del cerebro, algunas de esas zonas están más conectadas que otras y otras están menos conectadas. Por ejemplo, procesa la información de forma diferente que otras personas neurotípicas. Y eso hace que a veces sea más intenso, que pasa mucho, y también otras veces es más lento en procesar la información y en entenderlo. ¿Vale?
¿Qué es lo que pasa cuando pasa eso? Pues que el sistema de alerta está más activo. Es decir, imagínate una persona que está continuamente atenta a lo que pasa izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y la parte que detecta el peligro, pues se activa mucho más fácilmente. El resultado es que reacciona antes y que se siente también mucho más abrumado y mucho más que salta antes. Bueno, y también la otra cosa que falta es que tienen menos freno en momentos de estrés. Es decir, hay personas que pueden respirar, no pasa nada, no pasa nada. En cambio, en estos niños tan bonitos, la parte que ayuda a pensar, a parar, a regular, tarda más tiempo en activarse. Y eso lo que hace es que le cuesta calmarse solo. Le cuesta muchísimo, muchísimo. Es decir, si te imaginas un tren a toda potencia que va digamos que va hacia abajo. Imagínate que es una curva así y va el tren, tiqui, 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 va a toda. Pues cuando yo hablo de niños autistas, de sus explosiones y de las crisis, imagínate un tren que va a toda caña hacia abajo, que no puedes pararlo. Entonces, cuando hay una crisis autista es muy, muy difícil que puedas parar al tren. Muy difícil. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que empezar aquí a buscar soluciones antes de que el tren se active, antes de que llegue este momento de la explosión donde ya es imposible pararle. ¿Vale? Seguimos más. Tienen un procesamiento sensorial diferente. Muy importante. Lo que pasa es que lo que entra, el ruido, la luz, el tacto, es mucho más intenso y mucho más difícil de ignorar. Imagínate, ya te digo, que te ponen un amoníaco en tu nariz y te dicen, si no huele a nada, si no huele para nada, si eso no huele para nada, tal cual. Pero ¿de qué te quejas? Y tú como, Dios mío, me estoy ahogando. O sea, que tienen es mucho, 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 mucho más fuerte. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo, en varias cosas. Por ejemplo, entramos al coche y el coche huele normal, ¿no? El coche está como normal. Y entramos y empieza, mamá, es que huele fatal, es que huele fatal, es que... Y abre la ventana y todos en el coche mirando diciendo, pero si está todo, ¿de qué está pasando? Y es eso hasta que nos dimos cuenta que era el tema sensorial, el procesamiento sensorial, que es mucho, mucho más intenso para ellos. Lo mismo con las gafas de ver. Por ejemplo, mi hijo tiene gafas y con el sol y nos ha pedido muchas veces que por favor que le compremos gafas de sol porque es que el sol es muy intenso para él. Y ahora lo que he hecho es comprar unas gafas de esas que se cambia el cristal directamente al oscuro y así funciona. O también necesitan como presión en el cuerpo, necesitan más tacto para sentir. El resultado de esto, pues que la sobrecarga es más rápida, porque no solo son las cosas que le pasan día a día, sino que encima hay mucho sol, hay mucho ruido, hay mucho tal. Nuestro hijo, por ejemplo, no puede ver películas. No puede ver películas por el tema de los sonidos altos, que le machacan muchísimo, y también por el otro tema que es los sustos. Incluso las películas de Disney dice, pero ¿por qué tienen que hacer esto tan intenso? O sea, ¿por qué no lo hacen para personas normales o más sensibles? Y me cuesta explicárselo porque el niño tiene razón. Es que tienen la piel mucho más fina, digámoslo así. Son angelitos caídos del cielo que es que han venido aquí, que es una realidad muy dura y, buf, y es muy duro para ellos. Y bueno, también las hormonas y el tema de las cosas químicas también pueden ser diferentes. Por ejemplo, la adrenalina o el cortisol se activan de una forma más fácil. La serotonina, que es la que regula el estado de ánimo, también se activa de una forma más fácil. Y también la dopamina, la motivación, el control, pues lo mismo. No es que no lo tengan, no tienen, no es que no tengan estas cosas, sino que se regulan de forma diferente. Y como estás viendo, esto hace un cóctel molotov entre que sus conexiones son diferentes, entre que los sistemas de alerta pues están más activos, tienen menos freno, las cosas sensoriales les vienen más y encima las hormonas y los químicos son diferentes, pues hacen que, ya te digo, un cóctel molotov preparado, listo para la explosión, que ojalá sea para adentro, pero que muchas veces es para afuera y que te pilla en un centro comercial o en un avión o en cualquier sitio y que tú verás, tú verás. Bueno, ¿qué es lo que cambia realmente en el niño? Pues vamos a ver, primero que todo le impacta mucho más. Es decir, lo que para ti es normal, por ejemplo, el tren o el ruido de un restaurante, ese fondo, ese ruido de fondo, para él es mucho más intenso, más rápido, más difícil y es como si tuviera el volumen mucho más alto, ¿vale?
Después, que le cuesta mucho cambiar, es decir, cuando su cerebro necesita más tiempo para pasar de una cosa a otra y para aceptar cambios y para adaptarse a esos cambios. Es decir, cuando tienes que pasar una transición de jugar a unos juguetes o lo que sea a ir al colegio, necesita mucho más tiempo. Y lo que pasa es que nosotros nos pilla calentitos ya, tenemos 5 minutos para salir, tal cual, nos pilla calientes y lo necesitamos, y explota. O, por ejemplo, ayer mi marido quería ponerle un jersey para salir a la calle porque hacía frío y él decía que no lo necesitaba, que iba a llevar un abrigo. Y mi marido, el insistir, o sea, el continuamente insistir en algo, insistir y repetir, 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 le repatea muchísimo, pero muchísimo. Así que intenta pues darles un poquito de libertad en ese tema, decirles ser más flexibles, porque ellos no son flexibles. Entonces tú tienes que ser un poquito más flexible. ¿Vale? Eso, que se frustra mucho antes. ¿Por qué? Porque no le sabe algo, porque no sabe cómo decir una cosa, porque muchas veces tienen problemas de comunicación, porque no entiende lo que pasa, porque la gente le insiste, como mi marido ayer, porque insisten y no le dejan en paz. Y porque es que en el caso de mi hijo, a él lo que le gusta es estar leyendo tranquilamente, le gusta leer tranquilamente en su cama y le insistimos que tiene que ir al cole, que tiene que lavarse los dientes, que tiene que tal, que tiene que cual. O sea, insistimos y él está en su momento flow, momento de leer mi libro, estoy feliz y continuamente pesados los demás insistiéndole. Pues nada, es que no tienen todavía las herramientas para salir de ahí. Y esto es súper importante, casi lo más importante, es que aún no sabe cómo calmarse. Y esto lo voy a poner aquí que no sabe calmarse solo aún. Y eso es un problemazo, porque claro, en el colegio lo que le están diciendo es que, por ejemplo, a mi hijo le decían, bueno, pero es que le estamos dando todas las soluciones para que se calme, le estamos poniendo profesores, le estamos dando herramientas, pero cuando, como yo te decía, cuando el tren ya está hacia abajo, o sea, no hay forma de pararlo. Aunque quieran que se calme solo, esto ya va hacia abajo y no se va a calmar hasta que se estrelle y se calme, que normalmente son 20 minutos. Y cuando llegas aquí, pues es que no hay mucho más que hacer, esperar o distraerle. Entonces lo que tenemos que hacer es prevenirlo aquí, ¿vale? Así que no es que no quiera calmarse, es que todavía no sabe qué hacer para parar este tren. No lo sabe y con el tiempo lo va a saber. O sea, con el tiempo y con la formación correcta y tal cual, va a conseguir parar el tren, pero por ahora no sabe y tú tienes que ayudarle a que no llegue a estar a toda potencia, a que no empiece el tren a moverse y también ayudarle a que él se dé cuenta qué hacer cuando empieza a notar los signos de oye, parece que me estoy enfadando, ¿vale? Así que esto es en por qué los niños autistas tienen crisis. Y ahora yo me voy a tomar un vasito de agua y ahora vengo.
Un, 2, 3, un, 2, 3. Bueno, pues ya he vuelto, vamos a seguir y vamos a hablar ahora de por qué explotan y vamos a hablar de las cosas sensoriales, ¿ok? El tema sensorial. ¿Y por qué explotan? Y esto ya hemos hablado antes. Pues tema de ruido, luz, estímulos, por ejemplo, el ruido, las luces, que haya mucha gente, que la ropa le incomode, que las etiquetas le incomoden, etcétera, etcétera. Y esto es súper clave en el autismo. ¿Y qué les cuesta? Perdón. Y el otro tema es el tema de la comunicación, que sé es enorme y es una cosa que yo no sabía de los niños con autismo, que es un tema muy importante con problemas de comunicación. Y yo cuando mi hijo no podía decir algo pensaba pues que es una cosa normal, que estaba pensándolo, pero de repente empezó a dar, tiene que andar para decir algo, como que se atasca y ya cuando tuvimos una evaluación de su tema de cómo se comunicaba, nos dimos cuenta que ahí había un problema mayor y que esta es una de las posibles causas también, no de los posibles, no causas, pero también una de las cosas muy comunes con el autismo, que les cuesta comunicarse. ¿Y por qué? Porque les cuesta mucho poner palabras a lo que sienten. Es decir, está enfadado, pero no sabe exactamente decir por qué. No sabe decir estoy enfadado porque esto, o estoy frustrado, o no he comido, o tal. Está, es una sensación tan grande que es que no le sale en las palabras. Entonces, a veces yo lo he intentado con mi hijo y lo que me ha funcionado más es interesante porque yo le preguntaba, parece que te sientes frustrado y gruñía. O parece que... Y como sabía, estoy viendo que no puedo sacar palabras de él, simplemente le pregunté un día, dice, simplemente dime sí y no con la cabeza. No hace falta que digas nada, solo di sí y no. Y eso funcionó genial. Parece que quieres ir a casa. Incluso si estaba gruñendo, sus ojos me decían, mamá, pero su boca no podía decirlo. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Claro. Em, También les cuesta mucho pedir ayuda por el tema de la comunicación, no saben cómo decir las cosas, por el tema de que son tímidos, pero claro, en vez de pedir ayuda, explota y eso no ayuda. Y también les cuesta muy bien mucho explicar lo que pasó, pues porque no les sale, porque se atragantan, porque tartamudean y nada, lo mismo, que explota. Y también entender lo que dicen, que eso es muy importante, que a veces no entienden las instrucciones y se frustran. Y eso es el tema de comunicación, que es que les cuesta mucho hablar, expresarse de forma libre. Y eso, ¿qué es el resultado de todo esto? Pues, ¿qué provoca las crisis autistas? Pues el tren, las explosiones, el tren en marcha hacia abajo, pipi, y nada, una explosión de 15-20 minutos. Y lo mismo, tenemos que aprender a prevenir, a buscar los signos aquí de lo que está pasando para prevenir estas explosiones. Déjame que pare aquí, que te haga una pausita para ver cómo estás. Llevamos ya 40 minutos así de esta masterclass y nada, decirte que tienes una comunidad de apoyo increíble que se llama Calma, Casas con Calma, que podemos hablar tú y yo todos los días, todos los viernes podemos hablar tú y yo, podemos apoyarnos mutuamente, que vengas, que tengas tus preguntas, que te sientas apoyada, que tienes el link a la comunidad de Casas con Calma aquí abajo dentro de la descripción y que te vaya a dar un montón, que es un precio muy barato, encima tienes un 75% de descuento porque estás aquí en esta clase y que te va a ayudar, pero muchísimo nada que te apuntes. Y ahora vamos a seguir porque en media hora tengo que ir a recoger a mi hijo, así que tengo que terminar este masterclass, pero ya, rapidísimamente. Vamos a ver qué nos queda. Un momentito que te comparto aquí esto. Espero que te estés tomando una caña o un zumito, porque vamos, es un poco denso, ¿verdad? Este curso. Vamos a hablar de los signos antes de una crisis autista, ¿ok?
Y esto es muy importante porque esto es lo que tienes que reconocer, lo que hemos dicho. El tren está aquí, yendo hacia chu, 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 chu. Y esto es lo que tienes que reconocer antes de que el tren se ponga en máquina, en movimiento y no haya forma de pararlo. Y esto es lo más importante, ¿vale? Los signos antes de una crisis autista y cómo lo reconoces tú. Vamos a empezar, hay varias señales. Está las señales físicas, las señales de conducta, señales emocionales, señales sensoriales y señales verbales. Así que vamos uno a uno. Señales físicas. Uf, vamos a ver. Señales físicas. Seguramente por eso yo cuando hablo con algún cliente, con alguna mamá que necesita coaching para su familia, lo primero que digo es, quiero que me hagas un archivo, quiero que me hagas una notita, un documento donde recojas cómo se siente físicamente tu hijo, es decir, cómo notas tú que tu hijo está a punto de explotar. Quiero que me digas tú cómo notas que va a explotar. Porque cuando tú te das cuenta y te fijas y prestas atención, vas a reconocer esas señales de mucho antes. Y en mi hijo, lo que estoy viendo, por ejemplo, en mi hijo, lo que vemos es que sus puños, empieza a tener los puños apretados, la mandíbula tensa, la cara se pone muy rígida, muy serio. Después también se pone rojo, él se pone rojito, se pone rojo, muy serio, como, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? El ceño fruncido a lo mejor y el cuerpo está tenso, está duro y empieza a tener movimientos bruscos. Eso es lo que empezamos a notar. Y es interesante porque muchos niños con autismo no lo notan. Es decir, ellos en su cuerpo no lo notan porque no sienten muy bien lo que está pasando. Y lo que es muy importante hacer es enseñarles desde el principio, desde que son pequeños, a identificar dónde se siente el dolor en su cuerpo o dónde se siente el enfado en su cuerpo, para que así vayan aprendiendo a decir, oh, estoy cerrando los puños, parece que estoy enfadado, voy a coger un vaso de agua o voy a salir un momento al patio o voy a leer un libro o voy a... Y que así también ellos aprendan que les ayuda a autorregularse. A mi hijo puede ser un vídeo, la consola, un libro, cositas que les ayudan a autorregularse. O voy a pedir ayuda porque es que mira, mira mis puños, ¿entiendes? Y esto es lo que la mayoría de los niños no sabe hacer todavía. Entonces hay que enseñárselo porque ¿qué va a pasar cuando estos niños vayan a la universidad o al instituto y no estemos allí y no haya profesores tan comprensibles? Lo primero que tenemos que enseñarles es a reconocer cómo se sienten en su cuerpo y enseñarles a qué hacer, qué posibilidades tienen, ¿vale? Dime qué podrías hacer en este momento y que ellos te digan qué pueden hacer. Eso es fundamental. Es en mi lista de cosas que tengo que hacer para mi hijo ahora mismo. Número uno es encontrar a alguien, a un mentor, a un curso, encontrar una forma para que él empiece a reconocer las señales en su cuerpo. Y estamos haciendo terapia ocupacional ahora mismo con él con muchísimo foco en esto, en enseñarle a reconocer las señales de su cuerpo. Súper importante. Vale. Siguiente, signos antes de una crisis autista. Pues tenemos las señales de la conducta. ¿Y qué significa esto? Que empieza a perder el control, que empieza a contestar, que dice no a todo, que se frustra, que empieza a tirar cosas, que empuja, que se levanta, que no puede estar quieto, que se aísla, que evita hacer cosas. Esos son señales de conducta. Que también tenemos señales aquí muy importantes. Me voy al punto 5 porque con eso ahí mi hijo lo que hace es señales verbales. Y en este caso lo que dicen, a veces no dicen ni esto. A veces no pueden ni sacar una palabra. A veces simplemente gruñen, como mi hijo. A veces simplemente gruñen. O gritan. O, o no hablan. O sea, no, porque no pueden ponerlo con palabras. ¿Vale? Pero si tienes un hijo que a lo mejor se puede comunicar bien, pues sí, diría, no puedo, déjame para, no es justo. Pero en cambio, mi hijo, por ejemplo, gruñe y ahí te estás dando cuenta que está pasando algo gordo. Después tenemos las señales emocionales. Pues emociones fuertes, que se irrita, que tiene un llanto fácil, que se enfada por todo, que tiene baja tolerancia, que gruñe, también gruñe, grita, ansiedad, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos las señales sensoriales. Estamos aquí también para recordarte en signos antes de una explosión autista.
Y las señales sensoriales que son muy importantes para niños con autismo, pues son que se tapa los oídos, que se queja del ruido, que dice que algo le molesta, que se busca escapar, que se mete debajo de la cama, que está sobreestimulado o al revés, que busca golpear o moverse, que necesita esas cosas sensoriales. Y entonces, en esto te digo que estos son los signos antes de una explosión autista, que es súper importante que empieces a estudiarlo con tu hijo. Y, por ejemplo, lo que tenemos nosotros en Casas con Calma, en la comunidad, también tenemos un montón de recursos y uno de los recursos que tenemos es una lista de explosiones o listas de problemas que han tenido durante esta semana. Y cada vez que hay una explosión en casa, lo que pido que hagan nuestras mamás es que vayan a la lista, pongan qué pasó, cuándo pasó, cómo lo notaste. O sea, cómo lo notaste físicamente, quiero ver qué hizo físicamente, cómo lo notaste. Y luego empezamos a buscar soluciones, etcétera, etcétera. Pero esto, signos antes va a ser muy diferente dependiendo del niño. Entonces necesito que tú como mamá estudies a tu hijo para saber cómo vas a notar que tiene esa explosión y cómo vas a parar ese tren. ¿Vale? Ahora vamos a hablar rápidamente de la diferencia entre un tantrum y un meltdown, que es una cosa muy rapidita. Y después vamos a hablar de qué no hacer en una crisis autista y cómo evitar las crisis autistas. Y lo último, ya está, ¿qué no hacer? Cómo evitarlas y qué sí hacer. Así que nos quedan 3 módulos en esta super mega masterclass. Si te está gustando, por favor, dame un like o ponme un comentario. O si falta algo en este masterclass, me lo dices y yo lo voy añadiendo. Pero vamos allá. Yo me pongo cómoda otra vez. Nos quedan 20 minutitos y me voy a por mi niño. Así que vamos allá. Y creo que necesito un traguito de agua, así que un segundín. He cambiado de posición porque ya se me estaba quedando dormida la pierna. Así que vamos allá. Ok. Siguiente módulo es cómo diferenciar un tantrum de un meltdown. ¿Ok? Un tantrum es una rabieta, ¿vale? Y un meltdown es una crisis, para que lo tengamos clarito. Pues el tantrum es la rabieta, que es cuando un niño, vamos a ponerlo aquí, eso es cuando un niño quiere algo y no se lo damos, ¿vale? Esa es la rabieta. ¿Y por qué pasa? Porque quiere algo, no lo consigue y quiere atención y quiere control y aquí el niño todavía tiene cierto control. O sea, sabe lo que quiere y como mi hijo, mi hijo pequeño ayer se mete, berrincha, no sé qué, porque quiere la tele antes de comer y yo no se lo doy. Así que es un revinche, una rabieta y ya está. Y no se lo das y ya está. ¿Y qué hacer? Mantener los límites, no ceder, porque cuando cedes le enseñas que cuando se tira debajo de la mesa a gritar y tal cual le vas a dar lo que quiere. Y no queremos enseñar eso. Jamás queremos enseñar eso para tener casas con calma. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es un meltdown o una crisis. Y esta es ahí un poquito diferente, porque aquí lo que pasa es que no es porque quiere algo, o sea, no te está manipulando porque tu niño quiere algo. Es porque no puede más. Y eso es muy importante saberlo. Porque no es la culpa de él. O sea, no es que te está manipulando, no, es que no puede más. Su sistema está en alerta y ha explotado y ya está. No puede más. Y es una acumulación de muchas cosas, que ya hemos hablado de estas cosas en esta masterclass, como el ruido, la frustración, los cambios, el cansancio, hambre, sed, quiero ir al baño, y no he ido al baño, y algo que no puede gestionar o un problema que no puede resolver. ¿Y lo que le pasa dentro? Pues que explota, está desregulado y su cerebro pasa a forma supervivencia, o sea, no tiene control de sí mismo. Y con esto es importante decirte que hagas lo que hagas, digas lo que digas, intentes razonar o no, no sirve para nada porque no tiene control. O sea, tu niño se ha ido al mundo animal y ahora es un perro enfadadísimo o una ardilla o un conejito que está metido dentro de la madriguera, pero no puede razonar. O sea, no intentes razonar, no intentes hablar, no, está ya, hemos pasado ese punto. ¿Cómo se ve una crisis o un meltdown? Primero, no puede parar aunque él quiera. A lo mejor se tapa los oídos, a lo mejor parece desconectado y recordemos que hay 3 tipos diferentes de crisis. Está la explosión o el meltdown, está también
el shutdown o cuando se quedan en el momento que no pueden hablar, que es como parece desconectado. Y también está lo del burnout, que es cuando ya no pueden más durante un tiempo prolongado. Entonces, ¿cómo se ve? No puede parar aunque quiera, a lo mejor se tapa los oídos, parece desconectado, no escucha, no responde. Puede que sea muy violento y puede que se golpee a él, que golpee a otros, que tire cosas, que se tire al suelo, que empiece a insultar y expresa su frustración, pues a lo mejor gritando, gruye, aúlla, llora. Así es como se ve desde fuera. ¿Y qué tienes que hacer? Pues mira, te lo voy a explicar en el siguiente porque vamos allá, porque es bastante, es bastante largo lo que hay que hacer. Pero bueno, cuando coges el ganchillo de lo que hay que hacer ante una crisis autista, te sientes como superpoderosa. Porque llevas tantos años luchando por saber qué hacer, que cuando ya consigues aprender lo que hay que hacer y empiezas a implementarlo y empiezas a ver que funciona, superpoderes. Mamá con superpoderes. Así que vamos a ver lo que hay que hacer. La, la, la. Vamos a ver. Oh, y primero, bueno, vamos a ver primero qué hacer y luego hablamos de lo que no hacer, ¿vale? A ver, vamos allá. ¿Qué hacer durante una crisis autista? Y quiero que te lo tomes tranquilito, que ojalá que tomes muchas notas y ojalá que te puedas imprimir esta hojita y te la pongas en tu frigorífico porque te va a ayudar un montón, sobre todo al principio cuando no tienes tanta familiaridad. Vamos a dividirlo en tres pasos. Primero está antes de actuar. Madre mía, cómo tengo lo del boli. Antes de actuar, luego está durante la crisis y lo tercero es después de la crisis. Y aquí estoy hablando de una crisis hacia afuera, es decir, estoy hablando una explosión, no estoy hablando de un burnout o de un down, ¿cómo se llamaba? Meltdown. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una explosión hacia afuera. Bueno, antes de actuar, prevención. O sea, cuando llegas a la crisis, ya es que es complicado. Cuando llega una crisis ya estás, es mucho más complicado. Es más fácil prevenir, muchísimo más fácil prevenir. ¿Y cuando no hay crisis? Pues cuando no son tan frecuentes. Cuando tienes rutinas, cuando tienes reglas, cuando hay muchísima conexión en casa con tu hijo, cuando el entorno ayuda a tu hijo a estar calmado, como una casa con calma, cosas con nada de desorden, música baja, cuando tienes mucha comunicación con tu hijo, cuando su autoestima es alta y también cuando conoces las señales, cuando previenes las señales con distracciones o con otras cosas. Aquí es donde ganas el 80%. Si no previenes esto, si no empiezas a implementar estas cosas, vas a tener 10 veces más explosiones que lo normal. O sea, 10 veces más. Ahí es donde tu vida es un auténtico infierno. Y lo sé porque lo he vivido. Vamos, no por nada más, sino porque lo he vivido. Entonces, ahora vamos a hablar de durante una crisis. Cuando ya, mira, no ha sido posible prevenirlo y en mi casa pasa, o sea, en mi casa todavía pasa cuando no podemos prevenirlo o en vez de intervenir yo, interviene mi marido que tiene un poquito menos de tacto. eh, cuando no se puede remediar porque una tienda está cerrada, o sea, todavía pasan, pero pasan mucho, mucho, mucho menos. Entonces, ¿qué tienes que hacer durante una crisis? Aquí tenemos, creo que son 7 pasos durante la crisis y después de la crisis tenemos 5 pasos. A ver, los 7 pasos durante la crisis. Empecemos por el primer paso, la calma. La calma, ¡uh! Es lo más, la caña de España, la calma. La calma, la tuya. O sea, tú tienes que estar calmada. Empieza por ti y pues imagínate que tu hijo empieza a gruñir. Tienes que respirar, tienes que recordar de que tu único labor en esto es buscar cuál es el problema que le ha hecho saltar. ¿Cuál ha sido el último problema que le ha hecho saltar? ¿Vale? Entonces, recuerda, empieza a respirar, empieza a confiar en ti misma y no huyas de la situación. ¿Vale? Que tienes que ir y tienes que estar ahí y baja el tono, no reacciones y quiero que vayas a su habitación o donde esté pasando la explosión, que te arrodilles junto a él, a eye level, o sea, mismo nivel de los ojos donde están y que estés tranquila, porque lo que pasa es que si tú subes y empiezas a gritar, él va a subir mucho más. Así, y no sirve para nada, no se aprende nada y no sirve para nada.
Lo siguiente que quiero que hagas es identifica quién está desregulado. ¿Tú, él o los dos? ¿Vale? ¿De quién es el problema? Porque a veces puede que los que estemos más desregulados somos nosotros. Venimos de trabajar todo el día, estamos cansados, tenemos dolor de espalda, nos pasa algo y estamos que con pocas ganas de amigos y encima pasa eso y dices, me harté, me harté, me harté y vas a matar. Si eres tú, para. Tú no puedes resolver esta explosión ahora mismo. Pregúntaselo a tu pareja, lo dejas para otro momento, no puedes resolverlo. ¿Vale? Si es él el que está desregulado y tú no, tú estás bien, acompáñale, no le abandones, acompáñale, te vas a su habitación donde esté y le acompañas. Y atentos, si hay peligro, no dejes que te tire nada, no dejes que te pegue, no hagas nada de eso, de en esta casa no pegamos, no, 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 pero tienes que estar ahí acompañando. ¿Por qué? Porque tienes que conectar con él, porque tienes que enseñarle que tú estás ahí para ayudarle, ¿vale? Y si el problema estáis desregulados los dos, si estáis los dos desregulados, él está enfadadísimo y tú estás enfadadísima a la vez, para, no puedes solucionar nada, ¿ok? Pide ayuda o dejas que destroce la casa o para otro momento, pero stop, stop. Esto es lo que lo cambia todo, ¿vale? El tercer paso, y por favor espero que estés cogiendo notas porque esto es súper importante. Todo esto es súper importante, de verdad. La conexión. ¿Vale? Quiero que vayas ya, identifica quién está desregulado y quiero que vayas al lado de él y conectes con él, por supuesto, si acepta. Porque hay muchos niños que a lo mejor les quieres tocar y te van a dar un manotazo porque quieren su distanciamiento. ¿Vale? Recuerda a ese conejito que se quiere meter en la madriguera porque está asustado del cazador y tú eres el cazador y le vas a tocar la cara. Pues el conejito te va a dar un mordisco, ¿no? O lo que hagan los conejitos. Entonces, si acepta la conexión, si acepta que le toques, pues le tocas y no pasa nada. Si no acepta, a una distancia y recuerda que si te acercas te van a morder. Porque a mí me ha pasado alguna vez que me he acercado como tal, manotazo. Que no lo hacen, es un reflejo. Eh, Otra cosa que tienes que hacer es que tienes que empezar a regularte delante de él. Yo a veces lo he hecho alguna vez donde estoy al lado de él y él está explotando, gritando, lo que sea, y yo empiezo a regular, empiezo a respirar hondo, cierro los ojos durante mucho tiempo y a lo mejor él se enfada un poquito más, pero tú te regulas. Incluso ayer pasó una cosa ayer que no sé si estoy muy orgullosa de decirlo, pero ayer yo estaba muy triste, muy, muy hasta el moño de todo y estaba llorando y no podía más con la vida porque esa es otra, que tenemos que cuidarnos porque si no somos las cuidadoras y no podemos cuidarnos. Si no nos cuidamos, todo mal. Entonces, ayer había estado pues como 10 días trabajando sin parar, sin días de descanso y me pilló en un momento que yo estaba súper baja, llorando, súper deprimida. Mi marido no sé qué le insistió a mi hijo se enfadó, empezó a gritar, empezó a enfadarse muchísimo y tuve que bajar yo llorando, sentarme al lado de mi hijo, conectar con él, pero ya llegó un momento que yo me puse a llorar más y yo estaba intentando pues respirar y relajarme, pero estaba básicamente llorando al lado de él de pura tristeza de que no podía más. Y él, fíjate, enseguida dejó de gritar, se puso a llorar conmigo y por eso decirte que es que la regulación emocional se pega. Es decir, porque a veces he hecho esto mismo y yo estaba calmándome, respirando profundo y él se calmaba y empezaba a respirar conmigo. Lo mismo con llorando. Yo estaba llorando, él se puso a llorar conmigo y luego se metió en la cama, yo me metí con él en la cama y luego ya se fue y luego pensó que yo estaba llorando por él, pero ya le dije que no era por eso. Pero por eso decirte que tú estés regulada emocionalmente, que tus sentimientos se los vas a transmitir a él y él va a hacer una cosa parecida. Entonces, imagínate lo que pasa si tú estás berreando, gritando, tirando... Buah, pues ya sabes lo que te espera, ¿sabes? Entonces, bueno, empieza por ti, respira, regúlate, medita, respira, baja el tono con él. Muchas veces yo lo que hago es susurrar. Parece que estás así, parece que... Como un sonido que casi ni se escucha y se tiene que acercar y como que se regula. Y sobre todo, no reacciones, porque si tú subes, todo sube, todo hierve, todo hierve. Lo siguiente es una distracción. Y aquí es importante que hagamos una división.
¿ok? Donde tienes que tomar el tiempo. Vamos a ver, si, no sé si tenía que haber puesto el punto 5 antes del punto 4, pero básicamente, decide qué hacer según el momento. Si tu niño lleva explotando menos de 5 minutos, donde le ves que todavía puede razonar, ahí aún puedes intervenir. Ahí aún puedes buscar una distracción, puedes identificar el problema. Parece que esto está pasando, comunicar de una forma simple. Parece que esto está pasando, ¿cómo podemos solucionarlo? O sea, todavía puedes aplicar la lógica, puedes buscar una solución rápida y él todavía puede pensar, ¿vale? Ahí él todavía tiene acceso a ese cerebro lógico. Pero si han pasado normalmente más de 5 minutos, ahí ya deja de hablar, deja de intentar razonar, porque no va a pasar. O sea, él ya está desregulado. Puedes intentar una distracción, pero no razones, no expliques, no. Pero ¿por qué lloras? Pero si yo siempre te lo doy todo, no sé qué. Nada. Eso no sirve para nada. Solo regula, solo intenta regular, intenta estar con él, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos la regulación? En este caso, mira, si han pasado más de 5 minutos, vete a regula. Si han pasado menos de 5 minutos, vamos a la distracción. Así que vamos a ir a la distracción. Vale, empieza cambiando el foco. Intenta buscar una distracción. Esto funciona súper bien. A ver, recuerda que su cerebro está como en un bucle explosivo, como un agua de estos, un túnel de agua de estos que se mete para adentro, ¿vale? Entonces tú le tienes que tirar un bote salvavidas rápidamente, porque si no, se mete para adentro, no hay salida. ¿Cómo hago yo lo de las distracciones? Pues cojo el móvil, miro un vídeo de los que le gusta, cojo la consola, pongo un juego que le gusta, saco un libro que le gusta, hablamos de 3D printing, de imprimir en 3D, o sea, temas que a él le apasionan, saco el tema. Y eso suele funcionar al principio, ¿vale? Si no, al principio y a veces durante la explosión, pero si es durante la explosión, tiene que ser algo que le gusta muchísimo, que de repente le distrae de ese bucle, le lanzas el bote salvavidas y le arrastras fuera y sale él solo y no pasa nada. ¿Vale? Y el tema es que quieres cambiar el foco, quieres redirigir, poner una alternativa. El humor a mí no me ha funcionado mucho, pero a lo mejor un juego le gusta. Y es sacarle del problema antes de que escale. Como ya sabes, si está desregulado, han pasado más de 5 minutos, ya no funciona, ¿vale? Y es evitar y es prevenir. No es evitar, es prevenir la explosión, esa distracción. Pero bueno, si ya han pasado más de 5 minutos, pues ahí tenemos que buscar la regulación. Y la regulación es bajar la intensidad de todo. Normalmente lo primero es esperar 15 o 20 minutos hasta que él se calme. Y a ver, tener paciencia, porque hasta mi hijo lo dice, mamá, yo solo necesito que tengáis paciencia cuando exploto, necesito paciencia, porque necesito tiempo para calmarme. Lo que pasa es que ese tiempo que necesita normalmente es súper incómodo porque está gritando sus pulmones a tope y estamos en medio de un centro comercial. Entonces, eso de ten paciencia conmigo, pues es muy incómodo y muy molesto porque mucha gente te mira. Si estás en casa, enhorabuena, pero si estás fuera, pues muy regular. Después, cuando hayan pasado los 15 minutos, así, bueno, si puedes, menos estímulos, más espacio, tener paciencia. Y otra cosa que te iba a decir, que estéis tú y él solos, o sea, que no haya nadie cerca, eso es ideal. Y cuando él se desregula y está mi marido o mi otro hijo en la habitación, digo, salid, por favor, fuera de aquí. Y necesitamos estar él y yo solos porque incluso cuando hay más gente, él puede empezar a girar la cabeza, ¿quién hay ahí? O sea, que como que, en cambio, cuando estamos él y yo solos, se siente como una protección, como no pasa nada, estamos aquí, estoy aquí, todo está bien, no pasa nada. Y, y eso, baja la intensidad, respira, estate con él, estate solo, menos estímulos y nada, obsérvale y estate cerca, pero también te voy a decir una cosa, hay muchos niños que no quieren que les mires continuamente. Yo lo que hago en estos casos muchas veces es bajar la cabeza. Bajo la cabeza y respiro, porque la mirada fija a los ojos les es muy triggering, se enfada mucho con esto, así que mira hacia abajo si puedes. Después, ¿qué hacer mientras se calma? Em, la espera durante la crisis, pues mientras se calma, no le metas prisa, ¿vale? A ver, espérate, no le exijas nada, no razones, solo quédate cerca porque te necesita y solo que empiece a calmar su cuerpo.
porque él va, que calma tú tu cuerpo porque él va a coger prestada tu regulación. El cuerpo necesita tiempo para calmarse, su cuerpo necesita tiempo. Y bueno, aquí ya empezamos a los siguientes 5 pasos, que es qué hacer después de la crisis, que esto es tan, 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 tan importante. Lo primero que tienes que hacer es reconectar con él. Reconectar, lo que va a lo mejor decir él enseguida va a ser, mamá, lo siento muchísimo, no sé qué me pasó, mamá, lo siento. Enseguida di, hijo, no pasa nada, todo está bien, estoy aquí para ti, absolutamente nada. Lo que sí voy a decir después de la crisis, cuando ya esté muchísimo calmado, que empiece a recoger cosas, si ha tirado cosas, oye, recoge las cosas, yo te ayudo si quieres, pero vamos a recoger. Eso también es un poco un poco de responsabilidad. Después, cuando vuelve poco a poco, pues cercanía, validar, que no haya reproches, que no haya lecciones, ni una lección todavía, ni una lección. Y reparar, perdonar. Con lo de las lecciones, aquí yo he tenido muchos experimentos con mi hijo. A ver qué pasa si hago esto. Y aquí el tema de las lecciones es, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Oye, pero ¿por qué te pasó esto? Pero vamos a repasar lo que pasó. Y si no ha pasado mucho tiempo, es decir, 2 horas o más, ese día me acuerdo que varias veces volvió otra vez a la explosión y otra vez. Y yo estaba intentando probar nuevas cosas, volvía. Así que nada, 2 horas o así, sin lecciones ni reproches, ¿vale? Después, ¿qué vamos a hacer? Espera después de la crisis. Después, pues ten agua, snacks. Deja que termine de regularse, por favor. No hablar demasiado pronto y observar. Y aún no está listo para aprender, ¿vale? Por lo menos 2 horas, no sé si me salía ahí el 2 horas por lo menos de no hacer nada. Y cuando ya después entiende el problema, cuando ya han pasado 2 horas, ahí ya puedes entender el problema. Pregunta qué pasó, qué sintió, qué necesitaba. Escúchale, repite lo que está diciendo para asegurarte de que lo has entendido bien. Y entiende qué es lo que pasó. Y aquí te voy a decir otra cosa que es aprende, aprende. En mayúsculas porque es súper importante. Aprende. Porque esto por lo que explotó hoy, si no lo solucionas, si no buscas soluciones para esto, va a volver a pasar mañana. Así que si no aprendes y no buscas soluciones, tú te lo estás buscando. Aprende. Lo siguiente que tienes que hacer es aprender y buscar una solución para la próxima vez. Y esto es muy importante, tenéis que buscar una solución juntos. Parece que esto pasó y lo que me preocupa es que suele pasar muy a menudo. ¿Cómo podemos solucionarlo para la próxima vez? Eso es lo que dices. Y estás buscando alternativas, estrategias, ajustes. Y lo que vas a hacer, no quieres engañar, no quieres castigar, perdón, quieres enseñar cómo solucionar este problema en el futuro. Lo que quiero que hagas ya, el último paso es implementar esa solución que has pensado, que habéis pensado entre los dos. Y tenéis que llevarlo a la vida real. Tenéis que crear un plan, añadirlo a lo mejor a las reglas, implementarlo, repetir y ajustar. ¿Y cómo funciona esto? Normalmente es en nuestra casa, tenemos reuniones los domingos, nos reunimos, hablamos de lo que pasó esta semana, buscamos una solución juntos y decimos, ¿qué tal si lo probamos por una semana? Vamos a probarlo una semana y si va bien, perfecto, lo añadimos a las reglas. Pero si no va bien, no te preocupes, probamos algo diferente la semana siguiente hasta que encontremos lo que funciona, ¿vale? Y eso es lo que vas a tener que ir haciendo poco a poco para solucionar los problemas en tu casa con tu hijo. Porque estas explosiones vienen de problemas que no están resueltos. Y siempre que hay un problema, tienes que aprender de ese problema, tienes que aprender algo. ¿Qué es lo que me enseña este problema? ¿Qué es lo que él no puede hacer todavía? ¿Vale? Entonces, es tan importante que aprendas de estos problemas. O sea que seguimos, voy a ver, porque ya me quedan 5 minutitos para irme, así que creo que no puedo hacer más lecciones. ¿Cómo evitar? Ya, creo que ya hemos hablado de cómo evitar. ¿Qué no hacer? A ver, cómo evitar. Ah, venga, vamos a hablar de esta que es muy, muy importante y ya de ahí me voy a recoger a mi niño, que si no se me enfada. Así que vamos allá. Vamos a hablar de cómo evitar una crisis autista. Y aquí tengo, pues, ¿qué tengo? 13 cositas, aquí tengo un error. ¿Cómo evitar una crisis autista? Lo primero, necesitas
Rutinas en casa. Sí, 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 sí. Tú piensas que rutina es un rollo para tu niño, no. Tu niño necesita rutinas como agua para vivir. Igual que reglas claras. O sea, tu hijo necesita rutinas y reglas. Y eso es lo que va a evitar muchísimas explosiones. Las rutinas le dan seguridad, ¿vale? Tenéis que hacerlas juntos. Tienen que ser visibles. Y en nuestra comunidad, Calmas con Casa, Casas con Calma, tenemos un ejemplo de una rutina que es lo que sigo yo en casa, que te lo puedes descargar, lo puedes customizar para ti, para tus hijos, y es lo que utilizamos. Y ya te digo, les da seguridad, lo tienes que hacer juntos con ellos, tienes que poner la rutina siempre visible, a lo mejor en el comedor, donde lo vean siempre, y ellas tienen que rellenar esa rutina, es decir, han hecho la cama, check, han hecho tal, check, check, check. Y eso les viene súper bien. Luego, las reglas, importantísimas porque les ayuda a entender el mundo. ¿Vale? Y lo mismo, tenéis que definirlas juntos, no vale que tú digas estas son las reglas y aquí está. Esto es una democracia, ¿vale? Tienen que ser pocas y claras, sobre todo al principio, y tienes que aplicarlas siempre, siempre igual. Te guste o no te guste, hay que aplicar las reglas, porque si no aplicas una regla, tu hijo ya no te respeta. Hay que aplicar lo que escribes en el papel, ¿ok? Después, la otra, a ver, estamos hablando ahora de cómo evitar las crisis, pues de lo que hemos hablado ahora mismo. Tú calma, baja el tono, no reacciones, respira, cuida tu salud mental, esto es súper importante, me falló a mí en los últimos 10 días y por eso exploté. Cuida tu salud mental, si tú no estás calmada, aquí todo se va a la caca. Tienes que tener conexión con tu hijo, así evitas las crisis autistas. Tienes que tener tiempos juntos, escuchar, validarle, porque un niño que está conectado contigo va a explotar menos, ¿vale? Y yo consideraría medicación. Nosotros tomamos, mi hijo toma dos cosas diferentes, una para poder enfocarse durante la clase y otra para el comportamiento y las explosiones. Y reduce la intensidad de las explosiones y la frecuencia. Por supuesto, nunca es la única solución, importantísimo. Siempre tienes que tener un seguimiento médico y no caigas en los scams de estos que están por todas partes, que si pruebas esta leche sagrada, a tu niño se le va el autismo, porque no, no sé, creo que no funcionan. No funcionan. Otro, terapia. OT o terapia ocupacional para que aprenda a entender su cuerpo. DBT, esto es algo que tengo que mirar porque parece que les ayuda a regular sus emociones. Y también hay otra terapia que quiero mirar que se llama ABA, que también se enfoca en ayudar a niños con autismo para evitar estas explosiones. Y nada, revísalo porque esto es mucho también de prevenir. O sea, lo que dicen mucho es hay que enfocarse en prevenir las explosiones porque después ya es muy difícil, ¿ok? Lo que yo digo mucho es que también que hagas muchos playdates en casa, muchas citas con sus amigos en casa, en tu casa, porque así le ves jugar, así le ves lo que está pasando. También así ves lo tierno que es. Yo a veces me sorprendo con mi hijo lo dulce, lo tierno, lo empático que es. Uf, me encanta. Y recuerda que tú eres su mejor terapia, que cuanto tú más te formes, más va a ir todo en casa, ¿vale? ¿Qué más tienes que hacer para evitar las crisis autistas? Pues el trabajo en casa. Trabajo en casa importantísimo, que aquí es donde ocurre el cambio de verdad. Tienes que detectar pues los triggers, los problemas, tienes que buscar esas soluciones, tienes que probar las soluciones, tienes que añadirlas a las reglas, tienes que revisar esas soluciones y hacer así esto día a día. O sea, esto no es una cosa de un día, es siempre van a ocurrir cosas nuevas y siempre tú tienes que ir buscando soluciones con tu hijo o con tu hija porque también les ayuda mucho su desarrollo cerebral, o sea, les ayuda a cómo buscar soluciones. Es un músculo que tienen que practicar continuamente, ¿vale? Después, otras cosas que pueden ayudar, pues muchas veces un cambio del colegio, porque normalmente los colegios a los que van son para niños neurotípicos y hay demasiada presión, los profesores son demasiado estrictos y no encajan. Entonces, el entorno lo puede mejorar todo, todo, todo. Es una decisión que tienes que hablar con él, tienes que ponerte de acuerdo con él. No quiero que hagas nada que va en contra de lo que él quiere. ¿Dónde está vuestra conexión si tú haces cosas sobre su vida que él no quiere? O sea, tiene que ser una decisión conjunta y tenéis que buscar juntos alternativas, ¿vale? Y después, otras cosas que tienes que hacer es subir su autoestima. Tiene un pequeño typo ahí. Pues explicar lo que es el TDA, lo que es el autismo, reforzar los logros, celebrar lo que hace. O sea, cuando más autoestima tiene, pues va a tener menos crisis, va a tener más confianza en sí mismo, menos depresiones. Y hay otros programas que es aprender de otros niños mayores que tienen también autismo
que pueden ayudarle, pues, a mejorar el comportamiento, a practicar. Y esto es una cosa que hay en América, el Peers este, que me tengo que poner en contacto con ellos, porque son adolescentes con autismo que enseñan a niños más pequeños con autismo. Es una cosa increíble, ¿verdad? Y luego la comunicación es importantísima. Darle las palabras, anticipar, enseñarle a cómo pedir ayuda, evaluarle, buscar esas evaluaciones. ¿Ok? Después, aquí que debería ser el 12, las señales, ¿verdad? Prestar muchísima atención a las señales, actuar antes de que explote, pues siguiendo las señales, que qué es lo que está pasando, gruñe, grita, tal cual. Y lo último es la comunidad de apoyo, pues necesitas tener una comunidad de apoyo de mamás y de papás, donde vas a hablar con otras mamás, vas a compartir experiencias, vas a sentirte entendida y vas a aprender de otras. Y es que cuando te sientes acompañada, pues todo se hace mejor. Y de ahí te quiero decir eso, que te apuntes a Casas con Calma, que estamos ahí, estoy ahí todas las semanas, los viernes tenemos una llamada que dura 1 hora, donde podemos hablar, podemos responder a todas tus preguntas y vamos a hablar de tu caso real con tu hijo. Que aparte de la comunidad, que es lo más valioso y es lo que necesitas, ese apoyo de madres, que también tenemos cursos gratuitos, recursos, PDFs, entrevistas con expertos, profesionales recomendados, o sea, un montón de cosas que te van a ayudar muchísimo. Que por estar aquí en este super masterclass que te llevas aguantando mi rollo 1 hora y 25 minutos, gracias, 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 tienes un 75% de descuento. Que te apuntes hoy, nada más apuntarte, vas a recibir mi email con, pues nada, métete en la página, mira todo lo que le entra en la suscripción. Que sepas que es muy baratito porque yo quiero que todas las mamás estén en esta comunidad porque necesitamos apoyo. Entras, metes tu nombre, tus datos de contacto, tus datos de la tarjeta de crédito, le das clic a pagar y enseguida vas a recibir un email mío con el link al grupo privado de Facebook. Quiero que vayas allí y te presentes inmediatamente. El link a las llamadas semanales para que las añadas a tu calendario. Que sepas que todas las llamadas están grabadas, así que vas a poder acceder a un montón de horas ya grabadas de coaching entre mamás. Y también vas a tener el link al curso, a la formación, a los recursos descargables y que esto es un antes y un después para ti. O sea, esto es lo que a mí me hubiera gustado tener hace 3, 4 años cuando mi hijo explotaba y yo no sabía qué le pasaba. Que aquí eres bienvenida tanto si tienes un diagnóstico como si no, me da igual. Tú sabes quién eres, sabes lo que está pasando en tu casa, así que métete, ahí nos vemos y te mando un besazo enorme y me voy corriendo a recoger a mi hijo para llevarle a terapia. Un besazo y escríbeme para lo que quieras y apúntate en la comunidad. Chao, chao.